vamos a compartir entonces, hermanos, la palabra de hoy que se encuentra en Isaías 41. Vamos a movernos en uno que otro versículo, pero sobre todo ahí en Isaías 41. Es el libro Antiguo Testamento. Por ahí pasando, la dirección queda ahí, pasando Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantares. Por ahí le va a llegar. Está dentro de los profetas mayores. Isaías es uno de los profetas más mencionados, ¿verdad?, en la antigüedad. Y después en el Nuevo Testamento se hace referencia muchas veces. ¿Qué mensaje viene de parte de Dios a través de este siervo del Señor? Vamos a ver. Y el tema que quiero compartirles tiene que ver con esto: esperando seguros que es mejor lo que vendrá. Alguien por ahí diría, lo mejor está por venir. Esos son eslogans muy bonitos, ¿verdad?, que la gente quiere escuchar. A veces como que ayuda un poquillo a sobrellevar cuando a uno no le está yendo tan bien en el momento y dice, bueno, más adelante va a mejorar. Pero hermano, esto no es una frase positivista que queremos compartir en esta mañana, que anime sus vidas, que conforte sus corazones. Esto es una realidad que nos expresa su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y la pregunta es, ¿usted puede esperar seguro? ¿Esto es posible hacerlo? Usted puede esperar seguro, porque una cosa es solamente esperar. Bueno, a ver qué pasa, a ver qué ocurre en el camino, a ver qué nos deja el coronavirus al final y la crisis que ha traído con él. No, hermano, esperamos seguros que lo que viene va a ser mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén? Es mejor lo que va a venir. Y es más, hermano, metiéndonos en el asunto, si aún el asunto se pusiera más crítico, que no lo sabemos, y el mundo está a punto de terminar, y Cristo viene por su iglesia, de la cual somos parte, ¿será o no mejor lo que sigue en el libreto para nuestras vidas? ¿Quién dice amén? Es mucho mejor, ¿verdad? Te dirá, bueno, no se solucionó lo de la empresa, lo de esto, el negocio, la familia, todo esto, el mundo, ¿verdad? Pero el Señor vino por mí y me fui a su presencia. Amén. Por una eternidad a gozarnos con Él. Entonces, en el tiempo que estamos, esto es una problemática. Hay una palabra clave que se mueve en todos los ámbitos y es esa: inseguridad. ¿Verdad? Y la inseguridad no solamente es provocada por los entes o grupos delictivos en algunos lugares de muchos países, sobre todo en las capitales. Casi siempre eso es un común denominador. La capital de cada país es la que muchas veces, en muchos casos, dicho sea de paso, se concentra los grupos delictivos, algunos barrios que uno dice, no hombre, por ahí hay que pasar, ¿verdad?, como que con los ojos bien abiertos. La inseguridad no solamente es provocada por los grupos delictivos en algunos de estos lugares, la inseguridad también se mueve en muchos otros niveles. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, hoy muchos se sienten inseguros porque lo que les daba estabilidad y de hecho seguridad, que era el trabajo fijo, el negocio dando rendimiento, todas las cuentas llevándolas al día, y las cosas que a uno parecía que le daban un buen colchón ahí para sentirse tranquilo, en muchas familias esto ha sido quitado, temporalmente o por el momento, como quiera verlo, de hecho, pero ha sido quitado. Entonces, no se sabe, no hay trabajo, ni se sabe cuándo habrá. La reducción, ¿verdad?, de jornada, de salario, de todo eso, es algo que nos ha tocado a todos de una u otra manera. Y entonces uno solo se queda con esa expectativa, ¿y esto cuándo va a cambiar? Y esa frase lo único que denota es inseguridad, ¿no? Porque obviamente bueno, ¿qué va a pasar? Y alguien por ahí diría, ¿y ahora quién podrá defendernos, verdad? Para mandar a buscar a Chapulín Colorado. Pero, ahora, si nos vamos a niveles más altos, que de hecho lo estamos viviendo aquí ya hace bastante tiempo en nuestra nación, a niveles de gobierno, hermano, y no solo acá, a niveles de gobierno, el ambiente de inseguridad que se está respirando es horrible, porque nadie está seguro de lo que está haciendo. Mucha gente está tratando de enfrentar esta pandemia desde sus lugares de gobierno, ¿verdad?, con estrategias que no suplen la verdadera necesidad, y entonces la gente cada vez se siente más inseguro en su medio ambiente, y esto trae el caos. Recuerden que si
hay dos palabras claves, hablando un poco de escatología, que también Isaías menciona un poco de esto y veremos más en otros domingos. ¿Cuáles son las dos palabras claves que el anticristo, el personaje del anticristo, va a venir a ofrecer a la tierra? Las cuales van a ser muy necesarias, ¿verdad? ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles son? Paz y seguridad. Esas son las dos palabras clave que cuando el anticristo haga su aparición, gloria a Dios, va a ofrecer a la humanidad. Por eso va a ser tan tentadora, ¿verdad? Ese ofrecimiento, porque la humanidad, cuando el anticristo se manifieste, que de eso no falta mucho, ¿verdad? Todas las profecías se han ido cumpliendo, va a estar ultra mega necesitada ¿de qué? De seguridad, porque el caos reina en muchos lugares hoy en día, en unos peor que en otros, y esto, hermanos, nos tiene que poner a pensar, ¿verdad? No para tener miedo, terror y demás, más de lo que ya hay, sino para ponernos más a cuenta con el Señor, porque en cualquier momento, ¿qué pasa? ¿A qué le tiene más miedo, hermano? Y esa es una pregunta seria, en este texto lo vamos a ver. ¿Usted le tiene más miedo hoy a que se le pegue el coronavirus y que no termine bien? ¿O le tendrá más temor a no estar listo para encontrarse con el Señor? ¿Cuál de las dos? Porque de contagiarse a cualquiera nos puede pasar, nadie está exento a eso. En cualquier lugar donde estemos, en muchas cosas que toquemos. Ese tema lo hemos hablado en otro momento. Hay gente que tiene terror, hasta los cristianos, en acercarse a la iglesia, porque parece que la iglesia es un ente de contagio, pero van a paseo, a las playas, a los súper, a un montón de lugares que hay mucha más gente que están más propensos a contagiarte, ¿verdad? A ti que lo que se puede uno contagiar acá. ¿A qué le tenemos más miedo? ¿A contagiarnos o realmente un día ser llamados a la presencia de Dios y no estar listos? Porque, bueno, pasar por los hospitales y demás, que esperemos que no pasen en el nombre del Señor, es una cosa. Pero llegar un día, ¿verdad?, a encontrarse con el Señor y no estar listo para ir a su presencia, estar con Él en una eternidad, eso sí es un problema bien serio. Ahí no hay quite, ¿verdad? Ahí no hay vuelta de hoja. Entonces, bendito sea el Señor. En medio de toda esa inseguridad que genera el ambiente en que estamos, ¿dónde encuentro esperanza para mi futuro? ¿Dónde, de verdad, en qué lugar me puedo refugiar o en quién? Bueno, la respuesta la da Isaías 41. ¿Solamente en quién? En Dios, en su palabra y en las promesas que la palabra de Dios, que la palabra de Dios, dicho sea de paso, tiene para nuestra vida. ¿El refugio solo está aquí? Yo sé que la esperanza que la mayoría tiene está puesta en la vacuna, que aparezca la vacuna, y parece que la vacuna es el Mesías que todo el mundo espera, ¿no? Para que los problemas de esta sociedad se arreglen. Sin embargo, después de la vacuna vendrán otras cosas más, porque el mundo va camino ¿a qué? ¿A qué va camino el mundo? A terminarse en algún momento. Es parte de lo que la palabra de Dios dice. Si no es por una cosa, es por otra. El fin de esta humanidad en algún momento, ¿verdad?, no muy largo, ocurrirá, lo dice la palabra del Señor. En Isaías 41, del 1 al 20, que vamos a estar hoy compartiendo, vamos a rescatar varias cosas. Primero, a través de toda la historia, vamos a ver los primeros versículos, usted vaya llevándolo ahí del 1 al 4, Dios ha actuado, hermanos, y lo ha hecho siempre conforme a sus propósitos. Los que Él ha llamado, ¿verdad?, conforme al plan que tiene con ellos, siempre tiene que tener un trato determinado con estas personas. El asunto es que en medio de ese proceso, aun cuando Dios nos ha llamado y ha tratado con nuestra vida, tendemos a olvidar. Dice un dicho por ahí que con las glorias se olvidan las memorias, ¿verdad? A veces como que pasamos el momento malo y Dios nos lleva a la etapa buena nuevamente y se nos olvida que ya pasamos por el malo y que fue Dios el que me sacó de ahí. Por eso en Isaías 41 dice: escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, dice la palabra, acérquense y entonces hablen y estemos juntamente a juicio. Es Dios llamando a cuentas al pueblo, diciéndole: bueno, pueblo, de hecho
el pueblo de Israel en esa época de Isaías estaba cautivo de Babilonia, no estaba viviendo en paz y era pequeñito porque eran solo dos tribus, la tribu de Judá que habitaba ahí en Jerusalén y Benjamín. Entonces, bendito sea el Señor, ahí siendo ellos unos poquitos, aterrorizados, esclavizados por una nación, el Señor les dice: escúchenme, esfuércense, acérquense y estemos juntamente a juicio. Es decir, hablemos para ver. Y entonces le pregunta: ¿quién despertó del oriente al justo? Si hay algo que Dios, ¿verdad?, hace con su palabra y trata con su palabra con nuestra vida, es así, a nivel de preguntas. Él nos pregunta, ¿verdad? Como pasó con Job, cuando ya llegó el momento que Job empezó a quejarse, entonces Dios le dijo: bueno, a ver, vamos, hablemos, a ver qué me vas a responder. Y entonces dice el Señor: ¿quién despertó del oriente al justo y lo llamó para que le siguiese? Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, gloria a Dios, y sacerdotes de reyes los entregó a su espada como polvo, bendito sea Dios, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió, dice la palabra, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto?, pregunta el Señor. ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Y dice: yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Ahí, en un resumen pequeño, el Señor les dice al pueblo de Israel: ¿quién fue el que los hizo a ustedes una nación? ¿De dónde fue que los saqué? ¿Y quién fue el autor intelectual de llamar a una persona a que empezara, una travesía, gloria a Dios, para un día ser formada la nación de Israel? ¿Quién fue esa persona? ¿Quién fue llamado de Ur de los Caldeos, acomodado, tranquilo y con la vida realizada? ¿Quién fue? Abraham. Y el Señor lo llama y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, y haré de ti, ¿qué? Una nación grande, ¿verdad? Que no podrá contar toda esa bendición. Ahora, ¿qué pasó? Cuando Dios llamó a Abraham, en una semana estaba en la tierra prometida, en una semana tenía un montón de hijos. Eso pasó. ¿Cuánto tiempo, tuvo que transcurrir para que esa promesa fuera una realidad? Unos cuantos años. De hecho, tuvo que esperar 25 años para tener su único hijo, ¿verdad? Bueno, su primer hijo de la promesa, disculpen, porque ya había tenido uno con la esclava, bendito sea el Señor. Y ahí empezó el progreso, ¿verdad?, el proceso para llegar a ser Israel una nación. El Señor se lo recuerda así en un poquito. Toda una historia de cientos de años. Y a veces cuando uno pueda venir, hermano, con duda a la presencia de Dios, con inseguridad, y tal vez uno diciendo: Señor, pero ¿de verdad que tú podrías cambiar esta realidad que estamos viviendo? ¿Qué te puede responder Dios? ¿Quién es el que planeó desde antes de la fundación del mundo que usted existiera? ¿Quién fue el que te formó en el vientre de tu madre? ¿Quién fue? ¿Verdad? Dios. No hay de otra, hermanos, porque Él ha operado a través de toda la historia. Segundo, y esto es muy importante, dice ahí el versículo 5, las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Y aquí hay un detalle muy importante que hasta tiene que ver mucho con la época que estamos viviendo. Y el Señor sabe que nosotros como seres humanos reaccionamos muy diferente ante las presiones. Aquí hay dos extremos, lo dicen estos versos. El primer extremo son los que ante las crisis y las presiones se llenan de miedo, de terror, se espantan, como viven hoy muchos, bendito sea el Señor. Y sin embargo está el otro grupo, que son los que en medio de las crisis se vuelven colaboradores con los demás. ¿Qué dice que hacían esta gente? Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano le dijo:
esfuérzate, pongámosle ganas, saquemos adelante. Y animó y afirmó, ¿verdad? Y colaboraron con el empleo, con el trabajo, con la profesión, unos con los otros. Y es lo que está pasando con algunos en este momento, ¿verdad? Que en esta época nos ha servido más bien para ayudarnos unos a otros y volvernos colaboradores unos con los otros. Sin embargo, bendito sea el Señor, hay otros que sencillamente se encierran en sí mismos, en el miedo, en el terror, y no avanzan para Él ni para nadie. Y es ahí el asunto, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Sin embargo, Dios quiere que aún en medio de las presiones y crisis que vivamos, podamos mantenernos caminando al frente, sabiendo en quién hemos creído, y que también podamos ser un instrumento para ayudar a otros a que puedan salir adelante en medio de las situaciones que puedan estar atravesando. Bendito sea Dios. Algo también importante, hermano. En medio de las crisis, de las situaciones que vivamos, las promesas de Dios para aquellos que Él ha llamado siempre se van a mantener vigentes. Todo aquello que Dios te ha prometido, aunque en el momento usted diga, bueno, Señor, ¿y qué pasó? Si me dijiste en algún momento que me ibas a ayudar, tú fuiste el que abriste esta puerta, tú fuiste el que me diste este negocio, esta familia, esto, ¿y por qué ahora no funciona? ¿Por qué ahora no sale adelante? Bueno, hermano, las promesas de Dios no caducan, siguen estando vigentes para cada uno de nosotros, nos dice la palabra. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, dice, a quien yo escogí, descendencia de Abraham. ¿Y cómo llamaba él a Abraham? Mi amigo, gloria a Dios, y esto es una palabra clave, porque yo te tomé de los confines de la tierra, de Ur de los Caldeos, allá, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, otra palabra clave, y no te deseché, a pesar de que Abraham se jaló su torta de vez en cuando. Sin embargo, Dios lo llamó y no lo desechó. Y aquí hay palabras clave. Primero, en el Antiguo Testamento, ¿a quién más Dios llamó amigo? ¿A quién más? ¿Habrá algún personaje más en el Antiguo Testamento al cual Dios llamó amigo? A ver, haga memoria por ahí. Bueno, les decía siervos, les decía servidores, fieles, lo que sea. Varón perfecto, dijo de Job, temeroso de Dios y apartado del mal, pero en ningún momento dijo que Job era su amigo. ¿De quién fue? Bueno, de David no dijo que era amigo, dijo que era un hombre conforme a su corazón, pero nunca lo catalogó como amigo. Pero mire qué lindo, hermano. Cuando su promesa, el plan de Dios que está estipulado en su palabra, que es el mensaje central de la Biblia, el mensaje de salvación, se cumple en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y nos vamos al libro de Juan, capítulo 15, versículos del 14 al 16. Juan 15, 14 al 16. Jesús dijo y abrió la gama. En el Antiguo Testamento, solo una persona fue llamada amigo de Dios. Una persona. Y ese fue Abraham. Y sin embargo, vemos que en el Nuevo Testamento, entonces ya el mismo Señor Jesucristo dio una posibilidad más amplia. Dijo, vosotros sois, plural, mis amigos, ¿sí qué? Si hacéis lo que yo os mando. Es decir, si nosotros nos movemos conforme a lo que Dios ha mandado para nuestras vidas, los mandatos de Dios, Dios nos ve, Jesús nos ve como ¿qué? Como amigos. Como amigos. Y no es lo mismo que alguien te considere un amigo a que te considere ¿qué? Un conocido, ¿verdad? Alguien que más o menos yo sé quién es y lo demás. Amigo, ya no os llamaré siervo, dijo el Señor Jesucristo, y esto se aplica a nosotros, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Y hoy, qué lindo, hermano. Antiguo Testamento. Y en toda la historia solo una persona fue reconocida con ese calificativo. Y ya en el Nuevo, Jesucristo nos dio la oportunidad, la posibilidad de vernos como amigos. Tanto es así que en el huerto ahí de Getsemaní, cuando lo iban a entregar,
¿verdad? Y vino Judas, que es ese discípulo que obviamente nadie quisiera tener ese nombre, aunque algunos todavía se llaman así, porque tiene una historia detrás. ¿Cómo lo llamó el Señor Jesús? Cuando vino Judas a entregarlo y darle aquel beso, ¿qué le dijo? Ingrato, incircunciso, hijo del diablo, traidor. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Amigo. Con un beso vienes a entregar al Hijo de Dios, ¿verdad? Al Hijo del Hombre, de hecho. ¿Y cómo lo llamó? Amigo. Con amigo así para que enemigo, diría alguien, ¿verdad? Entonces, Jesús hoy nos llama a nosotros amigos. Si somos llamados por Él, si hacemos lo que Él nos ha mandado, si caminamos en sus preceptos, hoy somos amigos del Señor. Y aclara la segunda parte que tiene que ver exactamente con el texto de Isaías. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Hermanos, si alguno piensa que, ¿verdad?, vino de nosotros la gran elección de elegir el buscar a Dios, entonces tendríamos que echar por tierra cualquiera de esos criterios. Porque realmente no vino de mí. El que puso sus ojos en nosotros, ¿quién fue? El Señor. Y me eligió y me buscó ahí donde me encontró y me dio propósito a mi vida y me hizo su amigo. Gloria a Dios, su hijo y su amigo. Entonces por eso el Señor dijo, yo fui quien los elegí a ustedes, bendito sea Dios, y lo hice con un propósito, ese propósito eterno que tengo con cada uno de vosotros. Bendito sea Dios. Qué lindo, hermano. Bendito sea el Señor. Ahora, aquí hay otro principio importante que nos sigue diciendo Isaías, versículo 10. Estamos estudiando ahí Isaías 41, versículo 10. Y es una de las problemáticas que enfrenta la humanidad en este momento, y son los temores. A ver, ¿a qué teme la gente hoy? ¿Cuáles son los temores que tiene la gente hoy en la sociedad en que vivimos? ¿Cuáles temores tiene la gente? Bueno, a la muerte. Recuerde que el que tiene temor a la muerte, aunque obviamente la muerte no es algo bonito para decirlo, pero humanamente hablando, pero si nuestro mayor temor es a la muerte es porque no tenemos la seguridad de la vida y por eso tememos morirnos, ¿verdad? Pablo, el apóstol Pablo decía, y no era masoquista ni estaba en depresión y tenía ganas de morirse, no. Él decía, para mí a ver si se acuerdan de esa frase, el morir es ganancia, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y usted dice, pero Pablo tenía ganas de morirse, ¿verdad? No. Es que él sabía el premio más grande que había detrás de eso. Bueno, pero sí, hoy parte de los temores que tiene la humanidad es el miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte por contagiarse, dice Gregorio, de coronavirus. ¿Qué otros temores tiene la gente hoy? Y no digo que andemos imprudentemente y no nos importe nada, esa tampoco es una actitud correcta. ¿A qué más? ¿A qué más le tenemos temor? A que la economía no se recupere, que la crisis económica todavía sea más cruda, bendito sea Dios, y entonces eso nos afecte todavía más la bolsa de todos los que estamos acá. Esos son temores. ¿Qué otro temor puede estar manejando la gente hoy? ¿Verdad? La inseguridad genera temor, de hecho, que es el tema que estamos tratando. La inseguridad genera temor. Es decir, si usted, por ejemplo, siente, ¿verdad?, que su casa no es lo necesariamente segura para que, ¿verdad?, sea guardada de alguien que pueda venir a robar, a hacer algún daño, y usted se da cuenta que en el barrio andan por ahí algunos dueños de lo ajeno, ya metiéndose en otros lugares, pregunto, ¿usted duerme tranquilo? ¿Cuál es su temor? ¿Cuál será su temor, Alan? Que esos que andan trabajando sin seguro, ¿verdad?, y sin reducción de contrato y todo lo demás es por cuenta propia, entonces lleguen a su casa así sin que usted se lo espere y le hagan un daño tan fácil, ¿verdad?, con algo que no les costó nada y a usted tal vez sí le costó mucho y se apropian de las cosas que no son suyas. Hay muchos temores hoy que la gente maneja, temor a que lo estafen, temor, ¿verdad?, a que lo engañen. Hay tantos temores.
Ahora el temor a que nos pongan acá, ¿verdad? Mucho más impuestos de lo que ya hay. Eso es parte del ambiente que estamos viviendo. Bendito sea Dios. La razón principal para no temer, nos lo dice ahí, versículo 10 de Isaías 41. La razón principal, repito, para no temer es una: el que Dios está conmigo y siempre me va a sostener. ¿Cuál es la razón principal? Repito por tercera vez, que nos da a nosotros esa seguridad para no tener temor. Sencillo: que Dios está conmigo. ¿Amén o no amén? Porque uno dice, bueno, Señor, si tuviera tanto en el banco, yo me sentiría un poco más seguro. Señor, si ya del trabajo me llaman y me dicen, oiga, prepárese que en un mes viene para adentro y ahí nos acomodamos, yo estaría seguro, ¿verdad? Si hay esto, si hay, siempre ponemos requisitos aquí y allá para sentirnos un poco más seguros. Pero hermano, lo que nos libra de todo temor, lo que nos hace vivir sin temor, es el saber que Dios está conmigo, que el Señor está conmigo. Por eso el versículo 10 dice, no temas, ¿porque qué? Porque yo estoy contigo. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que nos hace, ¿verdad?, no andar viviendo en temor todo el tiempo. No desmayes, porque ¿qué? Yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Te doy esas nuevas fuerzas, como hablábamos la semana pasada, ¿verdad?, en el texto anterior. Siempre te ayudaré. ¿Cuándo dice que te va a ayudar? ¿Cuándo? Siempre. ¿Será que en medio de la pandemia Dios ayuda también o se olvida que existimos? Siempre te ayudaré, dice la palabra. Y siempre te sustentaré. ¿Con qué? Con la diestra, ¿verdad?, de mi justicia, en ese poder del Señor. Y aún en esos momentos difíciles que dice la palabra, he aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Y serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Aún en medio de las situaciones difíciles, los enemigos que puedan aparecer contra uno, que dice la palabra del Señor, Él los va a quitar. Él los va a desaparecer de ahí. Él va a hacer justicia a nuestro favor. Porque sí los hay, hermano. Sí se atraviesa situaciones difíciles. Sí hay momentos complicados que nos toca pasar. Y a veces hay enemigos que nos ganamos de gratis, ¿verdad?, sin haberle hecho nada. Pero sin embargo dice que el Señor los va a quitar del medio porque Él está contigo. El Señor está contigo, eso es lo principal. Gloria a Dios. Y versículo 13, mira qué lindo, hermano. Dice, recalca lo que viene diciendo de arriba, porque yo Jehová soy tu Dios. ¿Quién es? Nuestro Dios, quien nos sostiene de su mano derecha y nos dice nuevamente, no temas, yo te ayudo. Yo te echo la mano que necesitas. Y vuelve a repetir, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Gloria a Dios. ¿Sabe cuántas veces aparece esa frase de no temas en la Biblia? 365 veces dice en la palabra de Dios, no temas. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena? Una para cada día del año. El Señor nos dice en su palabra, ¿qué cosa? No temas. No temas porque usted tiene la capacidad para salir adelante. ¿Dice eso? No temas porque con la cuenta en el banco, con el trabajo seguro, con el negocio funcionando, con esto. Y no temas porque usted tiene la vida hecha. ¿Dice eso? No temas porque tu capacidad es mucho mayor que la de los demás y usted va a poder triunfar y salir adelante. ¿Dice eso? No temas porque yo estoy contigo. Esa es la razón principal. La razón principal de no temer es entender que Dios está a mi favor y nos va a ayudar siempre y nos va a sustentar. ¿Cuándo? Siempre. Eso hay que creerlo, hermanos, y entrarle a cada uno de estos días que uno vive con esa seguridad. Señor, gracias. Hoy tal vez no sé ni qué voy a hacer. Hoy, bueno, todavía no hay trabajo, el negocio lo abro y parece que no llega nadie. Hoy no sé, las vacas casi que ni echan, me da Kendall. Algo pasa en este tiempo, pero Dios
yo sé que tú me vas a ayudar, porque siempre lo has hecho. Yo sé que siempre me vas a sacar adelante y eso me da seguridad en medio del ambiente de inseguridad que está viviendo este mundo en la etapa que nos ha tocado a todos. Tú estás conmigo y Él es el que puede hacer cosas nuevas, diferentes en nuestra vida. Dice ahí Isaías, he aquí yo te he puesto. ¿Por qué? Por trillo nuevo lleno de dientes. Hágase la idea que es como una máquina, ¿verdad? De esas que usan para en los lugares donde sacan arena, piedra y demás, que muelen ahí la roca, ¿verdad? Trillarás montes y los molerás. Yo no sé ¿cómo se llama esa máquina, Tony? Porque usted debe saber más que yo. Aquella que se usa para sacar la piedra cuarta y todo, ¿verdad? Y que entonces sirve para trillar, ¿verdad? Un quebrador, ahí está, ¿verdad? Yo sí sabía menos de eso, ¿verdad? Dice la palabra, para que lo entienda más a lo tico, yo te he puesto por quebrador, es decir, por esa máquina que quiebra la piedra, la hace polvo, ¿verdad? Esa máquina y nueva, ¿verdad? Llena de dientes. Y mire cómo dice, trillarás montes y las molerás, y collados reducirás a tamo, es decir, a ese polvillo que se va. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. ¿Qué significa eso? Que aún en medio de las situaciones difíciles, cuando Dios tiene propósito con nuestra vida y tenemos la seguridad de eso porque sabemos que es el que está con nosotros, hermano, Él nos pone como esa herramienta nueva, esa herramienta potente, que donde se vea una montaña grande, nosotros vamos a poder aplanar aquello y hacerlo como un valle habitado. Gloria a Dios, nos ayuda a ser un instrumento para hacer la diferencia en medio de una sociedad sin esperanza. Eso fue lo que hizo, por ejemplo, volvemos al Nuevo Testamento en Hechos. Lo que hizo Dios con alguien como Pablo, el apóstol Pablo. Hechos 9, del 15 al 16. Si usted lee ahí en Hechos 9, fue cuando Pablo se encontró con el Señor y quedó ciego por unos días por ese encuentro directo que tuvo con el Señor. Y entonces, ya hermano, alguien que ha visto toda la vida y de pronto tiene una experiencia como esa y queda apagado, ciego, ¿cómo cree que se sienta? ¿Verdad? El hombre, todo fosforón, todo matón que iba allá a matar, a encerrar cristianos y demás, se le apagó el sistema, hermano. Quedó ahí, ¿verdad? Ciego, y entonces, pensativo de aquella voz que había escuchado, aquel Cristo del camino que había hablado con él, que le dijo, yo soy a quien tú estás persiguiendo, soy yo. Entonces, se va allá en ese tiempo y Dios le habla a otro cristiano de la ciudad llamado Ananías. Y le dice, Ananías, tengo un mandado para usted, un encargo, una tarea importante. Vaya ya a tal casa, le dio la dirección y demás, y ore por aquel Saulo, que tengo propósito con él, ¿verdad? Voy a hacer algo con él. Y a Ananías se le hizo un colocho y dijo, Señor, suave, Pérez, creo que el mensaje me está llegando con virus, ¿verdad? Lo que usted me está diciendo creo que no está muy claro, porque al que me están mandando a que yo vaya y ore por él y reciba la vista, es el mismo que cuando los ojos se le abran, yo voy a ser el primero que se va a llevar a la cárcel y hasta me puede matar. ¿Cómo me va a decir que no, mejor que se quede ciego, no, que le dé un patatús, ¿verdad? Y que de ahí no salga porque ya no mata más cristianos? Sin embargo, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de ¿quiénes? De los gentiles. El apóstol Pablo, él solo, ¿verdad? Que fue el apóstol número 14, de hecho, porque después eligieron al sucesor de Judas, él fue como el 14. Entonces, el apóstol Pablo fue el que le llevó el evangelio a los gentiles. ¿Sabe qué significa eso? Que si usted y yo que estamos aquí, ninguno de nosotros es judío o descendiente de judío, gracias a que Dios puso sus ojos en el apóstol Pablo, que aquel hombre no quiso ir a orar por él, por el peligro, usted y yo no estuviéramos aquí.
porque él fue el instrumento que Dios usó para predicarle a quienes, a los gentiles, a los que no eran judíos. Y Dios tuvo que decirle eso. Ahora también le dijo, no se preocupe, que yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es decir, él ha matado cristianos, él ha puesto a mis hijos en la cárcel, él ha maltratado a los que me siguen, pero tranquilo, él me va a servir, va a ser un instrumento, pero va a ver lo que cuesta servirme. No era que Dios estaba sacando el clavo, ¿verdad? Pero él iba a tener que experimentar, obviamente, el daño que también estaba provocando en su pueblo. Bendito sea el Señor. Y, muy importante, hermano, vamos a ir cerrando con Isaías. Estamos en Isaías 41:10, 41:15. Pasamos ahora entonces al 17, 41:17. Bendito sea Dios. Este aparato hoy se ha puesto rejego. Dice la palabra, ¿verdad? Isaías 41:17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Menesteroso es aquel que está en un nivel de pobreza, tirando ya a pobreza extrema, ¿verdad? Es para darle una traducción. Alguien extremadamente necesitado, en este caso de agua, dice la palabra, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el agua? Es el líquido vital para nuestra existencia, porque de hecho la mayoría de nuestro cuerpo, ¿verdad?, contiene agua, está formado por agua. Y esto es un asunto, hermano, que tenemos que analizar bien. Dios es el que transforma nuestros imposibles en posibles. ¿Cuántos lo creen? Él es el que sacia nuestra sed, dando esa agua de vida, que es la única que puede saciar nuestra sed. Y aquí hay algo tan lindo que se cumplió en el pueblo de Israel, que ahora lo vamos a ver. Pero comienza diciendo el 17, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Hoy hay gente que camina por este mundo sin sentido, sin esperanza, y ha tratado a través de toda la historia, y hoy más que nunca, de buscar ese sentido para sus vidas, ¿verdad? Viviendo un vacío existencial, que es una palabra clave, y sin embargo nada lo llena, ni las sectas, ni los vicios, ni la fama, ni ninguna de estas cosas, bendito sea el Señor. Pero sin embargo, la falta de esa agua espiritual solamente puede ser saciada en la presencia del Señor. Seca está de ser su lengua, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no lo desampararé. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Eso es lo que Dios hace en la vida de una persona. Si tenemos esa sed interna, si tenemos ese vacío, esa necesidad de dar el agua viva a mi vida como prometió el Señor, es solamente en Él donde lo vamos a encontrar. Y segundo, dice, en las alturas abriré ríos, en las montañas Él va a abrir ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua. ¿Dónde? En la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, y pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes justamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos. Mire cómo el Señor todavía lo recalca, que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. ¿Sabe qué significa esto? Y de hecho, literalmente se cumplió. ¿Cuándo fue? El 14 de mayo de 1948. La nación del pueblo de Israel, ¿verdad?, pudo unirse en su territorio, pudo tener su independencia como nación, y el territorio que ellos tomaron ahí era un territorio desértico e improductivo, hermano. Porque si ustedes eran, bueno, si los israelitas hubieran venido todos a vivir aquí, qué lindo, verdecito, la bendición de San Carlos, que Costa Rica se diera a San Carlos, ¿verdad?, para que Israel se estableciera y demás. No, hermano, la nación de Israel se estableció en un lugar desértico. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? En las alturas abriré el río. Es más, en los desiertos voy a traer cedros, acacias, rayanes y olivos. Eso no nace en un desierto. Eso nace en lugares, ¿verdad?, así bonitos como estos, verdes y demás. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bosques,
dice que Él va a hacer agua, manantiales y demás. Y para buenos amigos, ¿verdad?, que sé que están por acá y otros que por allá conocen, que han tenido la dicha, la bendición de ir de visita a Israel, a ver si algún día nosotros tenemos esa bendición, gloria a Dios. ¿Qué, hermanos? ¿Qué milagro es el que se ve allí? A ver, don Oscar. Y en una tierra seca. Amén. Es uno de los países muy buenos, porque me han contado sobre eso, que aún en un ambiente desértico son de los mayores productores del mundo de vegetales, frutas y un montón de cosas. Y por otro lado, en medio del desierto, Dios hizo que brotaran agua, hicieron canales, ¿verdad? Tienen una ingeniería tremenda que llevaron las aguas, aquellos regadíos y demás, en medio de un territorio desértico, hermano. Y es una de las naciones, de hecho, más productivas y autosostenibles de la tierra. ¿Qué dice abajo? ¿Qué dice? Eso es porque los israelitas son muy inteligentes, son muy cargas. Eso es porque los israelitas, wow, se pasan, ¿verdad?, de bueno. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Quién fue que lo hizo? Para que la gente vea, conozca, advierta y entienda que la mano de Jehová, ya dice, hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Pregunto, si Dios hizo eso con el pueblo de Israel, que eso pasó desde 1948, bendito sea Dios, ¿qué no puede hacer con nosotros? ¿Acaso lo que para nosotros parece hoy imposible con esta crisis es más grande que aquello? ¿Será que nuestra situación actual de hoy, ¿verdad?, requiere un milagro mucho mayor que lo que Dios hizo ahí? Dios es capaz de sacar agua en medio del desierto, hermano. ¿Es Dios o no? ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra que Él está conmigo, no tengo que temer. Él es aquel que pone su mano y transforma las circunstancias. Es aquel que, si recordamos un poquito lo que hablamos aquí en Isaías, a través de toda la historia ha ido actuando hasta llegar a ti y a mí. A través de toda la historia de la humanidad, conforme a su propósito, ¿verdad?, Él fue acomodando todo. Él sabe que en medio de estas situaciones, cómo reacciona cada uno. Algunos corren, algunos tienen miedo, tienen terror, y otros, sin embargo, se reinventan y buscan cómo apoyar, cómo ayudar. Él mantiene vigentes sus promesas para aquellos que ha llamado, hermano, y nos ve como ¿qué? ¿Quién eres hoy? ¿Cómo te puedes sentir hoy? Hoy eres ¿qué? Un conocido de Dios, un más o menos allegado de Dios. Eres alguien que, ¿verdad?, medio Dios sabe quién eres. No, ¿quiénes somos en el Señor? Amigos. Mire qué lindo, hermano. Hoy el Señor nos ve como amigos. Él es quien nos libra ¿de cuántos? De todos mis temores. Cualquiera sean los temores que usted y yo estemos manejando en este día, Dios es el que nos libra de esos temores. Gloria a Dios, como dice el Salmo 34, después usted lo lee ahí en la casa. Él hará cosas nuevas en nuestra vida, como dice la palabra, usándonos como un instrumento, y transforma nuestros imposibles en posibles. Transforma esa realidad que para nosotros puede ser tan adversa en algo positivo que opere a nuestro favor. Y cerramos con esto, hermano, la pregunta al millón. ¿Necesitas en este día, mientras Michael ahí me ayuda con la música, presentar al Señor tus temores? No vamos a hacer competencia aquí de quién está más asustado, ¿verdad? No es eso lo que se trata. Pero si tal vez hay temores que usted ha estado sobrellevando en su vida, hay ciertas dudas que por ahí el enemigo ha estado martirizando, hoy es un buen momento para presentar esos temores al Señor. Decir, Dios, aleluya, esta etapa hasta que me ha puesto los nervios de punta, Dios. A veces no quiero ni mirar al vecino para ver si no me pega esa cosa. No, hermanos, presenta tus temores al Señor. Dice que Él lleva todos los temores. No tenemos que temer por una razón principal, porque Dios está conmigo, porque el Señor está conmigo y ha prometido estarlo todos los días. ¿Hasta cuándo?
hasta el fin del mundo. Si el fin no se ha acabado para usted, para mí, aquí está el Señor todavía. Eso no ha cambiado. Su promesa no caduca. Gloria a Dios.